Bienvenidos a la clase sobre centroides y centros de gravedad. Este capítulo del libro Mecánica vectorial para ingenieros por Byron Johnston, adaptado por el profesor Giovanni Pacheco, aborda fuerzas distribuidas explorando conceptos como centroides y centros de gravedad. En esta clase analizaremos cómo localizar estas características geométricas cruciales en cuerpos y áreas. Empezaremos viendo una descripción de los temas fundamentales que cubriremos. En primer lugar, trataremos una introducción básica al concepto de centroides y centros de gravedad. Luego, analizaremos el centro de gravedad en cuerpos bidimensionales para entender cómo se comportan las fuerzas en superficies planas. Seguiremos con la explicación de los centroides y los primeros momentos de áreas y líneas, conceptos clave para calcular posiciones geométricas importantes en áreas y cuerpos. Veremos también cómo se determinan los centroides en figuras comunes, tanto en áreas como en líneas, para facilitar los cálculos. A continuación, exploraremos la composición de áreas, revisando cómo combinar áreas simples para encontrar centroides en estructuras más complejas. Realizaremos ejemplos prácticos, incluyendo cálculos de centroides mediante integración, y terminaremos con una revisión de los teoremas de Pappus-Guldinus, fundamentales para calcular volúmenes y áreas de cuerpos de revolución. La Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre cada una de las partículas que forman un cuerpo. Estas fuerzas, distribuidas a lo largo del cuerpo, pueden reemplazarse por una sola fuerza equivalente que actúa en el centro de gravedad del cuerpo, igualando al peso total del cuerpo. De forma análoga, el centroide de un área actúa como un punto de equilibrio geométrico y se calcula usando el primer momento de un área respecto a un eje. Estos conceptos son fundamentales, ya que permiten simplificar problemas complejos al tratar la fuerza total como si actuara en un solo punto del cuerpo o del área. También exploraremos los teoremas de Pappus-Guldinus, que nos permiten determinar áreas de superficies y volúmenes de cuerpos generados por la rotación de figuras planas. El centro de gravedad en cuerpos bidimensionales se refiere al punto donde se puede considerar que actúa la fuerza total debida a la gravedad. En una placa uniforme, por ejemplo, esto se puede determinar usando fórmulas de momentos respecto a los ejes principales. Las ecuaciones muestran cómo integrar el peso distribuido sobre el cuerpo para encontrar el centro de gravedad, considerando tanto la distribución horizontal como vertical del peso. Este análisis es crucial para prever el equilibrio y la estabilidad de estructuras planas y elementos mecánicos. El centroide es el equivalente geométrico del centro de gravedad en un área. Se puede determinar utilizando los primeros momentos del área respecto a los ejes de coordenadas. Para calcular estos primeros momentos, se integra el producto de la coordenada respectiva, x o y, por el área diferencial a lo largo de toda la figura. La ubicación del centroide permite entender cómo se distribuyen las dimensiones de una figura en relación con sus ejes de referencia, lo que es especialmente importante en el análisis de vigas, estructuras y elementos con distribuciones complejas. Si un área es simétrica respecto a un eje, su primer momento respecto a ese eje es cero, lo que facilita la localización del centroide. Esto significa que si existe una línea de simetría en el área, el centroide debe estar sobre esa línea. Cuando hay dos líneas de simetría, el centroide se encuentra en la intersección de estas. Además, si existe un centro de simetría, el centroide estará precisamente en ese punto. Estos principios permiten simplificar el cálculo de centroides en figuras simétricas, lo cual es especialmente útil en diseño estructural y análisis de cargas. Las posiciones de los centroides para figuras de formas comunes, como triángulos, rectángulos, círculos y semicírculos, están tabuladas. Conocer la ubicación del centroide en figuras simples es esencial porque facilita el análisis de formas más compuestas. Por ejemplo, en un triángulo, el centroide se encuentra a un tercio de la base desde cualquier vértice. En el caso de un semicírculo, se localiza a 4/3 del radio sobre pi en el eje de simetría vertical. Estos valores permiten realizar cálculos rápidos sin necesidad de recurrir a integraciones complejas.
Los centroides de líneas también son fundamentales en ingeniería, especialmente al calcular la resistencia y el comportamiento estructural de elementos largos y delgados, como vigas o cables. Las posiciones de los centroides para líneas comunes, como segmentos rectos o arcos de círculo, nos permiten entender cómo se distribuyen las fuerzas a lo largo de estos elementos y calcular de manera eficiente su resistencia y comportamiento bajo cargas. Para calcular el centroide de placas o áreas compuestas, se utiliza un enfoque aditivo. Primero, se divide la figura completa en formas simples, como rectángulos, círculos o triángulos, cuyas posiciones de centroides son conocidas. Luego, se calcula el centroide de la figura compuesta utilizando un promedio ponderado basado en el área de cada figura individual y la posición de sus centroides. Este método es especialmente útil en geometrías complejas donde la distribución de masas no es uniforme. Resolveremos ahora el problema del ejemplo 5.1. Para ello, usaremos el siguiente procedimiento. Primero dividimos el área compuesta en formas simples, un triángulo, un rectángulo y un semicírculo, restando un recorte circular. Primero, se calculan las coordenadas del centroide de cada sección, y luego se determinan los primeros momentos con respecto a los ejes. Sumando los momentos y dividiéndolos por el área total, se localiza el centroide del área compuesta. Este enfoque modular permite manejar estructuras complejas paso a paso, simplificando la solución de problemas reales en ingeniería. Para llevar a cabo los cálculos, recomendamos seguir el enfoque tabular mostrado. Esto permite condensar los cálculos y agiliza el proceso de sistematización. En este caso, se requiere un mínimo de 6 columnas. En la primera columna, colocamos las áreas simples en que se subdivide la geometría compuesta. En la segunda, especificamos el área de cada elemento. En la tercera y cuarta columna, indicamos el centroide de dicha área respecto a un sistema de referencia definido para la geometría compuesta. En la quinta y sexta columna calculamos los productos de los centroides por las áreas de cada uno de los elementos. Estos son los primeros momentos de área. Al final se obtiene la suma algebraica de las columnas 2, 5 y 6. Estos valores se emplean para calcular el centroide de la sección compuesta respecto a X e Y, dividiendo los primeros momentos sobre el área total. Cuando no se pueden usar formas simples para calcular un centroide, recurrimos a la integración. Se realiza una integral doble para determinar los momentos de área respecto a los ejes. Definiendo un área diferencial, como una tira delgada horizontal o vertical, se integran sus coordenadas para encontrar la posición exacta del centroide. Este método es fundamental en geometrías irregulares, donde no existen simetrías ni formas estándar que se puedan usar directamente. En el ejemplo de una plataforma parabólica se aplica la integración para localizar el centroide. Primero, determinamos el valor de k. Esto puede realizarse sustituyendo x por a y por b en la ecuación y despejando k. Se obtiene que k es igual a b sobre a al cuadrado. El siguiente paso es evaluar el área total. Esto los podemos hacer definiendo tiras verticales como se muestran y expresando el área en términos de la función obtenida. Luego, usando tiras diferenciales, se calcula el primer momento de área en relación con los ejes X e Y. Se pueden usar tanto tiras verticales u horizontales, la selección dependerá del tipo de geometría que deseamos integrar. A partir de estas integrales, se determinan las coordenadas del centroide. Los teoremas de Pappus-Guldinus son herramientas poderosas para determinar propiedades geométricas de cuerpos de revolución. El primer teorema establece que el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva que la genera multiplicada por la distancia recorrida por el centroide al girar. El segundo teorema se utiliza para calcular el volumen de un cuerpo generado por la rotación de un área plana, multiplicando el área por la distancia recorrida por su centroide. Estos conceptos son cruciales en la manufactura y el diseño de componentes cilíndricos o esféricos. Un ejemplo práctico de la aplicación de los teoremas de Pappus-Guldinus es la determinación de la masa y el peso de una polea, como se muestra en el ejemplo 5.7. Se calcula el volumen de la sección transversal de la polea girando su perfil alrededor del eje de revolución, aplicando el teorema
para obtener el volumen total. Conociendo la densidad del material, se multiplica por el volumen para obtener la masa y, finalmente, se calcula el peso usando la gravedad. Para ello, dividimos la geometría de la sección de la polea en dos áreas rectangulares, una mayor y otra más pequeña que se sustrae a la mayor. Calculamos las áreas y los centroides de dichas figuras respecto al eje. En este caso solo necesitamos el centroide en Y. Calculamos la longitud de revolución de dicho centroide para cada una de las dos áreas. Esto es multiplicar por 2π. Y finalmente hallamos los volúmenes generados haciendo el producto de esta columna por el área de cada sección, teniendo en cuenta que el segundo volumen es negativo, ya que proviene de un área que se está sustrayendo. De esta manera, la suma algebraica de esta columna nos da el volumen total de la polea. Multiplicando este volumen por la densidad obtenemos la masa, que en este caso son 60 kilogramos, y finalmente multiplicando la masa por la gravedad obtenemos el peso, que son 589 newtons. Este enfoque es común en la ingeniería mecánica cuando se diseñan componentes rotacionales como ruedas, poleas y engranajes. Hemos cubierto a fondo los conceptos de centroides y centros de gravedad. Desde la determinación en figuras simples hasta la integración en geometrías complejas, pasando por la aplicación de los teoremas de Pappus-Guldinus, todos estos conceptos permiten resolver problemas de estática y mecánica de cuerpos rígidos de manera eficiente y precisa. Estos conocimientos son la base para comprender el equilibrio y la distribución de fuerzas en estructuras e ingenierías complejas.